Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de The Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Hoy es sábado 22 de noviembre. Estamos en el Parque de la Constitución de 1978, que hay más constituciones, pero bueno, esta es la buena, o la que tenemos. Quería dar primero muchas gracias a la organización, a la comisión, bueno, al comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad y en Islas de la Libertad, a Marco en especial, a la organización también, a todos, a Ulises, a Laura, son estupendos. Bueno, qué decir. Ambrosía es Alex Leto también, ¿qué tal, cómo estás? Oli, pues bien, estoy un poquito malito de resaca, pero bueno, habrá que tirar para adelante. Bueno, pero eso no es un estado nuevo en ti, ¿no? Bueno, en fin de semana no. Claro. Kevin Muñoz, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Que salí con él ayer. Claro. Ah, vale. Se nos complicó. Más o menos igual. Están averiados. O sea, bis, Sí. bis, ¿no? Sí. Bis. ¿Consejo hoy? Hay. ¿Consejito? Porque Kevin, a lo largo de esta temporada, no dice ni bien ni mal, sino dice, da un consejo siempre. ¿Consejo? Entonces, no Sí. sé si has traído hoy. No. A ver si llegamos a 51 años de libertad. Vale. Está bien, como consejo. Bueno, tenemos para comentar la actualidad al delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien. Un honor estar con ustedes. Bueno. Una sorpresa también, Marco, me la debe. Hay gente más honorable que nosotros. No, todos somos honorables. Bueno, me gustaría empezar porque, claro, vemos la delegación del gobierno en múltiples aspectos, ¿no? En la actualidad, pero sí es verdad que a mí me surgió la duda, y seguramente mucha gente que esté aquí, que nos está viendo, también le surgirá de qué hace el delegado del gobierno, ¿no? Porque es como una figura un poco que yo creo que no está claro. Bueno, pues un alcalde, pues sí, un alcalde de un municipio, ¿no? O un presidente del cabildo, pues se ocupa de Tenerife, pero claro, un delegado del gobierno, entonces voy a hacer un poco de divulgación así muy rápido, ¿vale? Dirige la Administración General del Estado en una comunidad autónoma, en este caso en Canarias, coordina los servicios con la Administración Autonómica Local, representa al gobierno central, en este caso en Canarias, o sea que tenemos aquí, o sea, usted es lo más cerca que vamos a estar del poder nunca. Y lo que hemos estado también. O sea, es lo más honorable que se ha sentado en esta mesa con nosotros. Bueno, en Canarias hay que decir también que la máxima autoridad del Estado, no del Gobierno central, es el presidente de la comunidad autónoma, ¿vale? Tenemos un Estado que se ha descentralizado muchísimo, que ha logrado que muchos de los asuntos los tratemos y los decidamos más cerca de los ciudadanos, tanto en el ámbito local, insular como autonómico, y por eso en el Estado se configura dando esa representación también como máximo representante del presidente de la comunidad autónoma. Es verdad que el delegado del gobierno lo que hace es representar al Estado y los servicios, coordina los servicios que el Estado todavía mantiene, en este caso en Canarias, ¿no? Hombre, hay temas que mucha gente no lo sabe, pero pues damos subvenciones al tráfico de mercancías para hacer que nuestros productos puedan competir en el mercado europeo y peninsular, que importan este año, creo que vamos a superar los 110 millones de euros, es decir, ayudas que a las empresas les viene bien porque pueden colocar pues, las producciones agrícolas e industriales en la península y en el resto de Europa también. Y bueno, manejamos temas tan importantes y tan al día como es la extranjería, todo el tema de la regulación y los permisos de residencia, de trabajo, etcétera. Una labor importante también del delegado del gobierno es coordinar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que bueno, la buena noticia en Canarias en estos años es que hemos tenido un crecimiento importante de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos hacen también tener pues, una sociedad un poco más segura. Al tener más efectivos, pues puedes llegar a esclarecer más delitos y hacer labores de prevención, que es al final lo que, teniendo Canarias unos muy buenos datos de seguridad, porque estamos por debajo de la media nacional y muy lejos de muchos países europeos, o sea, positivamente, que tenemos una tierra que es muy segura y eso es también de lo que tenemos que valorar, ¿no? También les será conocido la delegación del gobierno por la autorización, bueno, no autorización, la prohibición o no de manifestaciones.
que es también como una de las cosas más mediáticas, ¿no? La delegación del gobierno prohíbe, pues es que la delegación del gobierno prohíbe la manifestación falangista por poner en peligro el orden público, en este caso en Madrid, no aquí en Canarias. Le quería preguntar, hubo por el 20N, bueno, ya sabemos que se murió Paquito hace 50 años, el 20 de noviembre, ¿hubo alguna solicitud de la delegación del gobierno de Canarias de alguna manifestación, congregación? Vito Quiles, ¿no? Bueno, eso fue anterior. Eso es aparte. Eso lo llevan más bien los subdelegados, pero creo que no hubo ninguna petición de manifestación. Bueno, bien, estamos bien, ¿no? Qué pena, mejor que Madrid. Estamos algo mejor. Claro. Estamos algo mejor. Qué pena, podríamos haber juntado aquí una juntada aquí con todos, ¿no? No, déjate de... Cuanto más mejor, hombre. No, déjate de tal. Claro, pero es que después veíamos, 2 días después de que la delegación del Gobierno de Madrid lo prohibiera, veíamos como la justicia no ve motivo para prohibirla. O sea, no vio motivo para prohibir la manifestación, que de hecho se produjo. Y claro, ver en la capital de un país unas proclamas franquistas, banderas falangistas, ¿cuánto tiempo cree que pasará para que dejemos de ver eso? O sea, primero, ¿lo dejaremos de ver? Porque la libertad también parece que engloba estas manifestaciones. Bueno, spoiler, ¿no? Claro, o sea, es como una navaja de doble filo. Vale, hay estados en los que esto no se permitiría. En España tenemos un régimen mucho más amplio de libertades en ese sentido, para lo bueno y para lo malo, obviamente. Desde el punto de vista de nosotros, probablemente de los que estamos aquí, todos compartamos que se le dé un margen de libertad a quienes desearían prohibirnos la libertad a todos los demás, pues no debe ser el ejemplo de una democracia, ¿no? En Alemania esto no se concibe, aunque aún así hay un crecimiento de la ultraderecha en Alemania muy notable, ¿no? Es complicado. En cualquier caso, estamos en un Estado de Derecho y si los tribunales le dan la razón, pues respetamos eso a esos tribunales, y se celebró, pero hubo incidentes graves también. Vimos una agresión. De hecho, no solo eso, sino incluso pues al presidente del gobierno se le pedía un tiro en la nuca. En fin, esos son delitos de odio. Espero que Fiscalía y que esos mismos tribunales pues ayuden a perseguir a esas personas que han exaltado y han llamado a la violencia contra nuestro presidente del gobierno, un presidente del gobierno elegido democráticamente, pero claro, no pueden con él. Como no pueden con él, pues esa es la actitud, ¿no? de la desesperanza, pues espero que sigan teniendo mucha desesperanza durante bastante tiempo y él, Pedro Sánchez o otras personas progresistas sigan ocupando la presidencia del gobierno y sigan transformando nuestro país para ser un país mejor, porque hoy somos un país muchísimo mejor que el que tuvimos hace 50 años. Yo tenía 13 añitos, estaba cumpliendo 13 años, 2 semanas después cumplía los 13 años, los 10 años, cuando muere Franco, y bueno, en mi barrio había gente que había estado, su padre en campos de concentración en Alemania, porque fueron republicanos que tuvieron que exiliarse y que después tuvieron la mala suerte de que les cayó también encima la invasión Alemania de Francia y padecieron en un campo de concentración de los duros, de los más duros. Mira que muchos canarios murieron de mi isla, yo soy de la isla de La Palma, creo recordar que murieron 11 en uno de los campos de concentración y uno de ellos por negarse a poner una inyección letal a un preso también, ¿no? Él era estudiante de medicina y lo pusieron ahí y se negó y se lo pusieron a él. Era una persona muy joven. Bueno, pero tenemos que contarlo. Estas cosas tenemos que contarlas porque la gente no se lo cree. No se creen que 2 meses antes de que muriera Franco murieron 5 personas fusiladas en nuestro país, que un año antes a una persona se le ejecutó por garrote vil. No sé si han visto cómo es el garrote vil. En fin, que había gente en la cárcel por simplemente luchar por sus derechos sindicales, por luchar por las condiciones de vida y de trabajo en las minas, en la universidad, en tantos sitios, ¿no? Una dictadura no es ninguna broma. Son una restricción brutal de las libertades. Lo hemos visto lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina también, países hermanos. Y en Europa pasó también, en Portugal, en Grecia y pasó en el centro de Europa, en el país más avanzado desde el punto de vista cultural, que fue Alemania.
Sin embargo, fue el país que tuvo probablemente el régimen peor que hemos tenido en la historia, junto con el estalinismo, el peor, ¿no? El de privación de libertades, de eliminación de todo aquel que discrepaba, y también de ciertas razas o culturas a las que había que eliminar de cualquier manera, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos un país mucho mejor, y lo que espero que generaciones como ustedes lo sigan haciendo también mucho mejor, y tenemos mucho trabajo todavía por hacer en ese sentido. Y antes recordaba los derechos de la mujer, como una mujer no podía disponer de su patrimonio hace 50 años, como un delito como la violación tenía que mantener la denuncia a la mujer, porque si no, no había una persecución de oficio, no había un fiscal que pudiera mantener la acusación frente a una persona que hubiera violado a una mujer. Yo conocí a una compañera de trabajo que perdió su trabajo en el Cabildo Insular de La Palma porque hubo un momento de crisis en el franquismo. ¿Y qué solución dio el franquismo? Echar a las mujeres de la administración pública para que hubiera hombres trabajando en la administración pública. Eso lo hizo. Años después ella recuperó su puesto de trabajo con otras oposiciones, pero que pensemos que todo eso ocurría. Que es que nos parece que es una distopía, que eso no fue verdad, que es un mal sueño de nuestro país. Y no, eso ocurrió aquí. Y también aquí en Canarias, muchísima gente fueron asesinadas. Aquí empezó el golpe de Estado, de hecho, ¿no? En Tenerife. Y bueno, tenemos mucho de lo que aprender de nuestra historia. La Palma, de hecho, fue un bastión. Fue la última isla que tuvo una semana que le llamaba la Sábana Roja, que mantuvo la fidelidad a la República, pero después una represión importante, ¿no? Sí. Yo estuve en el entierro de los restos mortales de la gente que fueron asesinadas en los montes de Fuencaliente. Y yo no me imagino esas noches oscuras en las que llevaban a esta gente para ser asesinados. Bueno, primero les hacían cavar su propia fosa y después ser asesinados allí, gente muy joven, gente que simplemente eran sindicalistas, gente que luchaba por su libertad, gente buena, que hoy valoraríamos ese esfuerzo de dar la cara ante la sociedad para mejorarla, ¿no? Y ahí, bueno, pues fueron eliminados un número importante. Se habla de 60, 70 personas asesinadas en La Palma, pero después muchas que murieron también en las cárceles aquí, fueron asesinadas también en Tenerife y en Gran Canaria, donde los llevaron a los campos de concentración de Faifes y otros, ¿no? Ya para ya liberarlo y dejarlo ir, un pilar de la libertad es la justicia. Y estos días hay un elefante rosa en la habitación, y es que ya no tenemos fiscal general del Estado, porque 5 señores han decidido que ha cometido un delito. ¿Cómo puede afectar esto a la libertad? Bueno, a la libertad y a la creencia de libertad. Bueno, yo creo que al final se hará justicia. Todavía nuestro sistema permite recursos ante el propio Tribunal Supremo y después ante el Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido, como el presidente del Gobierno, de la inocencia del fiscal general del Estado. Los testigos que aparecieron ahí en ese juicio acreditaban y decían expresamente que no había sido el fiscal general del Estado. No sé si a ellos le va a imputar algún tipo de responsabilidad penal. Porque han ido como testigos. Claro, no sé si considerarán un falso testimonio. Pero estas cosas todavía ocurren y fallos incluso en sistemas de derecho muy consolidados. Ha habido fallos judiciales que con el tiempo se han descubierto que eran erróneos, que eran injustos con las personas. Hemos visto personas que pues, en Estados Unidos pasaron 30 años de cárcel o 40 años de cárcel y incluso en el corredor de la muerte, y finalmente fueron liberados porque se descubre, porque hay nuevas técnicas, que el ADN, que no había sido la persona que había cometido ese delito. Eso ha ocurrido, pero de verdad todavía nos quedan mecanismos para que se haga justicia. Yo creo sinceramente, con todo el respeto a un tribunal, que es nuestro Tribunal Supremo, creo que han cometido un error y espero que se subsane con los mecanismos que nuestro propio ordenamiento jurídico, también los recursos ante tribunales europeos y, en fin, porque creo que se han conculcado algunos derechos fundamentales en ese procedimiento, que deriva de otro, precisamente, que todavía no se ha juzgado. De la ciudad de la libertad, además. Y sí, yo creo que, además, por la confianza en las instituciones, creo que la sociedad tiene que saber que en temas tan importantes como eso, que tiene que haber la conciencia, claro, que
si hay un delito, prácticamente todos deberíamos coincidir en que efectivamente hubo un delito, ¿no? Y yo creo que eso no ha ocurrido en la sociedad. Probablemente si hagamos una encuesta, yo creo que la mayoría de la sociedad española nos dirá que consideran al fiscal general del Estado. No sé si todas, yo estoy convencido de que sí. Bueno, mire el último CIS. No parece la sociedad española muy amueblada en el último CIS. Sigue siendo el Partido Socialista la lista más votada, y yo confío en que la gente, cuando ve las cosas que van ocurriendo en algunos sitios, hemos visto en Valencia como se eluden responsabilidades intentando atacar al gobierno de España, cuando la responsabilidad estaba en un señor que estuvo desaparecido cuando su pueblo lo necesitaba, no estuvo liderando a los medios y a los servicios públicos para luchar contra un fenómeno de la naturaleza, hubiesen muerto muchas personas, seguramente, porque el nivel de lluvia fue tremendo, pero que podíamos haber evitado, que se pudieron haber evitado muchas víctimas de esa dana. Yo he oído estos días algunas grabaciones de algunas de las personas que después fallecieron despidiendo de su familia, y son terribles cuando esas personas no tenían que estar en la calle. Y algunos con la misma información o con menos información que la comunidad autónoma, como es la Universidad de La Laguna, la Universidad de Valencia, como fueron algunos ayuntamientos, como fueron empresas valencianas de los puertos, etcétera, mandaron a su gente a la casa. No, le dijeron, no vengan a trabajar, cierren antes, las medidas que ya anunciaba la agencia meteorológica. Entonces, tenemos un buen país, que yo creo que estas cosas tenemos que mejorarlas, y algunos, en este caso, pues tendrán que pagar las responsabilidades que se derivan de su incompetencia y de su negligencia a la hora de liderar los servicios públicos, porque era un momento que la sociedad lo necesitaba, ¿no? Cada vez vamos sabiendo más, vamos sabiendo casi minuto a minuto qué hacía el presidente en ese momento de la comunidad autónoma. Ya vamos sabiendo, poco a poco nos vamos acercando a la verdad, y la verdad... Aún no sabemos el menú, ¿no? Bueno, es de las cosas que faltan. Saldrá, seguro, estoy seguro que saldrá. Ojalá. Pero 229 muertos, me parece, en Valencia. Es una cifra terrible, y hay jueces que están investigando. La jueza de Catarrocha está sin descanso. Está haciendo la labor que tiene que hacer un juez, de descubrir la verdad y de realizar las acusaciones a quienes puedan ser responsables de esa negligencia que derivó en el fallecimiento de muchísimas personas, ¿no? Y bueno, sigo confiando en los demócratas. Nos tenemos que confiar, porque es lo único que tenemos, ¿no? El sistema democrático y las instituciones. Muchos intentan desprestigiarlas, ¿no? Incluso haciendo mal uso de ellas, ¿no? Abusando de ese poder. Bueno, pues tenemos mucha lucha por delante, y espero que la gente joven, vuelvo a decir lo que dije antes, asuman también el testigo de seguir creando una sociedad mucho mejor. Les va la libertad en ello y el progreso de nuestro país, ¿no? Y hoy somos ya termino casi con ello, un país que antes nos avergonzábamos. Los españoles íbamos, bueno, una cosa que no cuentan del franquismo es que teníamos 3, 4 millones, 5 millones de españoles trabajando en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en unas condiciones muchas veces miserables, para ahorrar muchísimo dinero para traerlo. Yo me acuerdo de estudiar en el instituto, en la balanza comercial y económica de España con el exterior, que las remesas eran una parte importante. Eso ya ni se estudia, porque no es así, ¿no? Pero antes era una parte muy importante de la economía de nuestro país, lo que mandaban nuestros trabajadores que estaban fuera del país. Eso no se dice, que éramos un país de migrantes que íbamos a hacer los trabajos peores. Hoy muchos españoles salen a trabajar fuera, pero salen por elección, salen con una formación universitaria, con una formación profesional de nivel, y les permite vivir en esos países de otra manera, ¿no? Y hemos cambiado tanto la sociedad que no se conoce. Pero tenemos que recordar el blanco y negro de hace 50 años, ¿eh? Porque si no lo recordamos, algunos se les van a seguir engañando a los jóvenes, diciéndole que aquello fue maravilloso, porque hicieron unos pantanos y no sé qué. No, es casi ridículo cuando en nuestra democracia hemos logrado tener uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo, ¿no? Cuando tenemos unos aeropuertos increíbles, que podemos presumir de ellos, que tenemos unos puertos también buenísimos en nuestro país, ¿no? Que tenemos unos hospitales que antes se iba prácticamente a la beneficencia
a recibir asistencia médica, que hoy tenemos un sistema sanitario mejorable, sin duda, en muchas cosas, en la gestión, etcétera. Pero tenemos un sistema público justo de asistencia sanitaria. Muchas cosas que no estaban, y hay que contarlo porque si no, el engaño va a ser masivo. Ya ven que tienen en torno a un 20, un 25% de la gente joven que se creen los bulos de esta gente, ¿no? Da miedo, ¿eh? Bueno, empieza a ser serio, pero por eso nos tenemos que tomar de verdad en serio, ¿no? Y educar y hablar con la gente, que no basta una bandera. El país no lo hace una bandera. Es un símbolo que lo podemos sacar, disfrutamos de él cuando gana la selección española de baloncesto, de fútbol, de balonmano, la que fuera, pero un país y una patria es mucho más que una bandera. Es su gente. Y tú te sientes orgulloso de tu país y logras un país lleno de libertades y de derechos. Si tu país es un país que no está en esas mismas condiciones, el patriotismo no sale ese orgullo nacional, porque tú estás viendo que pasas la frontera española y ves, como pasaba hasta el año 75, veías que en Francia había una democracia, que la gente podía opinar, que podía defender sus derechos laborales, que los países europeos estaban integrados para evitar guerras, que la gente podía viajar en libertad, que no tenía que pedir permiso a nadie, que, en fin, que había divorcio, que había aborto, que había tantas cosas. Eso hay que enseñarlo y recordarlo, porque si no, vuelvo a decir, van a acabar con nosotros con los bulos. Pues con esta reflexión que partió de la navaja de doble filo, Anselmo Pestano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un honor. Delegado del Gobierno de Canarias, en Canarias, perdón. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Vamos a traer al que está gritando? Estaría bien como invitado, yo lo propongo. Eso es algo... Ay, perdón. Eso es algo de... O sea, esto es de la programación. Ah, vale. Perdón. Bueno, yo quería... Oye, hay que traer más delegados, porque nos hacen el programa... Sí, la verdad, o sea, nosotros ya no podríamos levantarnos e irnos y yo quería compartir, porque he estado viendo la prensa de hace 50 años. La mejor. Y hace 50 años, bueno, solo pude acceder al Pueblo y al ABC. Y entonces, Pueblo, claro, 20N del 75, Paquito Dorime. 2 días después, claro, todavía estaban, ¿no? Todo el funeral de Estado, Paquito estaba allí, la gente iba a verlo. La Collaré triste. El Paca, pues muy mal. También se coronó al rey, a Juan Carlos I, hace 50 años, hoy, 22 de noviembre. Y me hizo mucha gracia un recuadrito que había en Pueblo que ponía: aplazado al lunes el sorteo de la Lotería Nacional. Anda. Claro, a ver, si España se para para todo. Aquí no hay 1 millón de pesetas ni nada. Esto se aplaza, pone: el Servicio de Loterías Nacional informa que el sorteo de lotería correspondiente al día de hoy queda aplazado. O sea, hoy no hay, ¿vale? Oye, hoy... quiero elegir una noticia de esas antiguas. ¿Ah, sí? Que me la explique, sí. A ver. El titular es: los gitanos han llegado a darle su adiós. Claro. Esto es que era muy querido por todos. Sí. Claro. Por ellos sobre todo. A ver, nada, pues que habían reporteros por todo Madrid y claro, estaba aquí, pone aquí la noticia: están también formando cola esperando pacientes los gitanos. O sea, como si fueran todos los gitanos que fueron a ver a Franco, ¿no? Han salido bien temprano de sus chabolas del pozo del tío Raimundo. Buen sitio. Las ventas o entrevías y se han puesto a la cola porque quieren despedir... porque quieren rendir, perdón, su último tributo a Francisco Franco. Y dice, o sea, entrecomillan a gente como José Jiménez López, Amparo Carbonell Heredia, buen, ¿no? Como apellido gitano, Luis Heredia también, que dice: hemos venido a decirle a Franco que aunque somos chabolistas, hemos sentido su muerte como la de un padre. Hombre, es que hizo muchos pantanos, al final vivían ahí. Fue el 22 de noviembre de hace 50 años, ¿eh? Wow. O sea, es que lo que más me chocó fue lo de los gitanos han llegado a darle su adiós. Es como cuando los Reyes Magos han llegado a Belén, ¿no? En plan, después de una peregrinación, han llegado por fin. Bueno, tengo más recortes, pero los iremos comentando. No sé si es posible, que tengo un par de preguntas aquí, porque antes vi a... lo diré, perdón, a Mercedes Pérez Suárez, no sé si está por aquí o está en la actuación.
Porque, claro, 50 Nos están años... robando el protagonismo, ¿eh? Ya, Al final... perdón. Es que me gustaría hacerle un par de preguntas porque es que es representante de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife. Entonces, claro, hay bastante actualidad con respecto a la memoria histórica, No. bueno, no solo en Tenerife, sino en Canarias. Creo que nos vamos a quedar solos, ¿eh? ¿Por qué? No, está aquí Mercedes. No sé si le apetece, esto es un poco atraco. ¿Vale? Sí, hasta... Mercedes, esto es un poco atraco, pero me gustaría hacerle un par de preguntas. Prometemos ser breves. Bueno, lo breve que sea usted. Pues no tiembla. Bueno, como digo, Mercedes Pérez Suárez, representante de la Asociación de Memoria Histórica en Tenerife. Mercedes, tienen últimamente... porque lo estamos grabando así queda. Tienen últimamente mucho trabajo ustedes en la asociación. Bueno, todas las asociaciones de memoria histórica tenemos mucho trabajo en general. Lo que pasa que es verdad que digamos que tenemos también muchos problemas para resolver lo que queremos, que es la búsqueda, localización, exhumación y el reconocimiento de las personas asesinadas y desaparecidas. Mercedes, quizás porque, claro, o sea, todo el mundo sabe que hay una ley de memoria democrática que se respeta más o menos. Entre comillas. Y que ha sido, aquí en Canarias, fue encargado el catálogo de vestigios franquistas, se entregó en abril, finalmente, que eso parecía el parto de una yegua, porque eso fue algo que se dilató en el tiempo muchísimo, entrega 1, entrega 2 y entrega 3, como la trilogía, ¿no? Como una película. Como Tolkien. Exactamente, como Tolkien. ¿Qué ocurre con eso, Mercedes? Sí, les cuento. Me refiero, eso ya se entregó al Gobierno de Canarias por la Universidad de La Laguna. Eso ya está en funcionamiento, ya se están quitando. ¿Qué tiene que ocurrir? No, vamos a ver. Un milagro. Porque parece que tiene que ocurrir un milagro. No, les cuento. Ese catálogo se le encargó a la catedrática Maisa Navarro. Isabel Navarro, sí. Sí. Y bueno, yo, por ejemplo, la asociación nuestra está en la Comisión Técnica de Memoria Histórica. Ese catálogo lo han hecho... Bueno, se empezó primero... ¿Se puede? Sí, claro. Porque Espera, espera, porque levantarme de aquí... ¡Ay! Hay un pelín para adelante. ¿Ya? Sí. El primer catálogo que se hace es el de Santa Cruz. Sí. Pero porque lo mandó un juez. Por supuesto, ni hicieron caso. Es decir, el alcalde de Santa Cruz, el actual además, ni hizo caso y sigue sin hacer caso. Chema. Entre otras cosas... Chema. Chemita. Nosotros no, que nosotros le llamamos Chema. Nosotros le llamamos Chema. José Manuel es Chema. Ah, como de íntimo. Claro. Ah, qué mono. A ver, no, y entonces realmente se vio obligado, pero siempre ha puesto pega. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, se cambiaron algunos nombres de calles, pero por ejemplo, Santa Cruz, en concreto, no más concreta en algo. En Santa Cruz, el problema que hay es, para no cumplir la ley, el problema de él. De la memoria histórica es el monumento a Franco. Ese monumento... ese gran elefante rosa. Ya empezamos fuerte ya. Esto ya, pumba, para la Virgen. No, pero es que ese monumento le han dado tantas vueltas, lo han querido llamar Monumento a la Concordia, Monumento por la Paz, y es mentira. Claro. Sí, hay un nodo, yo siempre lo cuento, hay un nodo en el que aparece la inauguración del Monumento a Franco en conmemoración de los 25 años de paz. No sé de qué paz, pero la de ellos, de esto. Entonces, después ya posteriormente se empezó a hacer el catálogo de toda Canarias. Había que hacerlo porque también por ley había que hacerlo. El equipo de Maíz ha trabajado muchísimo, pero cuando llega la comisión técnica, el ayuntamiento de Santa Cruz se empieza a negar a la aprobación. Porque, ¿Pero eso no está mandatado por ley? Bueno, pero es que hay muchos que se saltan la ley. Ah, Sí. Sorpresa. Y que además con impunidad. Es decir, entonces, ese catálogo, cuando se presenta a la Comisión Técnica de Memoria Histórica, que está constituida por una serie de personas, pues está la Asociación de La Palma, estamos nosotros, está la Asociación de Aruca y demás instituciones, ¿no? La universidad, el Laboratorio de Anatómico Forense, es decir, una serie de representantes. Por parte nuestra se aprueba, pero el alcalde de Santa Cruz fue y dijo que no estaba de acuerdo, porque lo que argumentaba era que se estaba dejando en mal lugar a Santa Cruz
porque íbamos a sacar la piscina de Valle monumentos. Seco. Efectivamente, casi. Los monumentos y las calles, los nombres de calles, que algunos se cambiaron, pero era como decir que a Santa Cruz, y era para crear un estado de opinión en la gente. Queríamos pues que fuera como el único sitio, dejar en mal lugar al municipio de Santa Cruz. Y todos los municipios de Tenerife y de Canarias hay honores y exaltación de lo que fue el franquismo y fue el golpe de Estado del 36 con las consecuencias que tuvieron. Campos de concentración, etcétera. Entonces las asociaciones, lógicamente, estamos luchando por esto. Esa comisión técnica en estos momentos está parada. ¿Por qué? Porque primero se aprobó, pero después el viceconsejero de Justicia dijo que había que hacer unas rectificaciones desde el punto de vista técnico a ese estudio. Porque faltaban puntos y comas, a lo mejor. Efectivamente, más o menos. ¿Alguna errata? Sí, efectivamente. Y así estamos. Y en este momento está parado. Cuando ese estudio que hizo era perfecto porque era para empezar municipio a municipio, para retirar toda la simbología franquista en cumplimiento de la ley de memoria histórica, la primera ley, la segunda ley, la última ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica de Canarias, y no se está cumpliendo. Qué fuerte, qué sinvergüenza. Entonces, claro, yo siempre digo, porque cuando nos reunimos, bueno, las broncas pueden ser mucho, ¿no? Claro. Pero claro, cuando nos reunimos, yo digo, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el problema del catálogo? Cuando está perfectamente argumentado y perfectamente estudiado. Pues que lo que no quieren es retirar el monumento al dictador y al golpista. Un monumento que además, ¿qué pinta ahí? Que yo creo que lo que se debería de proponer, que a lo mejor a Chemita le gusta, es cogerlo, llevarlo al Teide y dejarlo ahí como el planeta de los simios ahí tirado. Y eso ya tiene atracción. A Devil Rose le encantaría también, porque así vendría más gente en Quad. Claro, pero que eso le encanta a ella. Sí, pero es que si estamos desincentivando que se vaya al Teide, es que a lo mejor... No lo lleven. Claro, es que, a ver, es que... Que lo pongan en un quad, Mira, ahí lo llevan al Teide. ese monumento lo que hay que hacer es retirarlo, guardarlo donde quiera. Bajo el mar, a lo mejor, como en el Hierro. Bueno, si ahí no- tenerlo sí, ahí. sí, pero si lo quiere Chema, que se lo lleva a su casa. Que lo- Por ejemplo. Que lo pongan Valle Seco como si fuera un tobogán, yo creo. No, Sí. mira, hubo una alcaldesa, la última alcaldesa Ay, de sí, Weimar, la del que PP, se- que se lo quería llevar para su casa. Si no lo quiere nadie, Digo, me lo llevo yo. y pensamos, se volvió loca. Agüita a la casa, para meter ese pedazo de cultura allí en buen terreno. en el municipio. Eso es como cuando se reúnen varios matrimonios en una casa, ¿no? Y que sobra, evidentemente, un montón de comida, ¿no? Entonces se empiezan a repartir, ¿no? Como esta tortilla para ti, esto no sé qué. Y claro, Efectivamente. se queda allí y dice, si nadie lo quiere, me lo llevo yo. Y hace así, riángala, ¿no? Y se lleva Pero todo. fíjate una cosa, que además carece de todo sentido. Ese monumento hay que retirarlo, por ley. Lo que el ángel está bonito, ¿eh? Ahora encima con las manchas de pintura que le tiran, muy pero abstracto. ¿sabes? muy Pero bonito. fíjate una cosa, ellos intentan que, porque la ley dice que si el monumento es BIC, no se Claro. puede Obviamente. quitar, no se puede, quitar sí se puede retirar, lo que no se puede es Destruir. tirar. Pero bueno, de cualquiera de las maneras. El monumento sigue ahí, han intentado cambiarlo de nombre, lo cambian de nombre todos los días. Es de verdad, que de verdad. El último fue el monumento a la Concordia. Y tú dices, ¿qué Concordia, no? Entonces, eso es... Igual el lunes se llama Monumento a las Travestis. De repente, ¿no? Desde aquí Haga proponemos falta. que se llame Chema. Chema. O sea, solo Chema. Monumento a Chema. Bueno. Monumento a Chema. Sí. Entonces, claro, no deja de ser para nosotros, las asociaciones nos están poniendo frenos constantemente. Ya. Miren, los proyectos que hemos tenido, la Aruca ha trabajado mucho, la Palma ha trabajado mucho también en la búsqueda de localización. Nosotros hemos trabajado lo que nos han dejado porque después nunca hay dinero y no sé qué pasa, pero nunca hay dinero, Ya. para nada. Y nosotros, por ejemplo, que ahora que tenemos proyectos, pero proyectos de búsqueda y localización. Oye, Por ejemplo, Mercedes, quería dime. hablar contigo antes de... porque tengo aquí apuntado lo de el proyecto de los rodeos, Sí. pero ahora que decías tú de La Palma, el otro día leí un artículo de un compañero periodista, de Javi Rodríguez, de la cadena Ser La Palma, Sí. que narraba la primera exhumación que se hizo en España de restos de fusilados durante, bueno, por el régimen franquista, Sí. que fue en La Palma, Sí. y que fueron particulares. Pero fueron los vecinos. Fueron ellos mismos. Con sus manos. Con sus manos que Sí, desenterraron. O sea, no sé si conoces un poco esa historia. Sí, si la sí. puedes contar brevemente. Sí, porque es que nosotros, ¿sabes qué pasa? Cuando empezamos las asociaciones, las tres asociaciones que nos constituimos, independientemente, ¿verdad? Era la de Aruca, La Palma y nosotros. Entonces, claro, nos contábamos. Entonces, la pobre Aralda, que murió, falleció,
era la que contaba que vean los vecinos los que iban con las manos a escarbar para buscar sus desaparecidos y encontraron algunos. Pero claro, si después resulta que tienen que pasar por el anatómico forense, tienen que pasar por... es decir, y ha tenido más suerte Aruca, ¿eh? Porque ha logrado encontrarlo por los pozos, porque estaban en los pozos de lo que llamaba yo los pozos del olvido. Pero aquí en Tenerife lo tenemos fatal, porque cada vez que intentamos, por ejemplo, tenemos el proyecto ahora de los rodeos, Ajá. la zona de los rodeos. Los rodeos fue una especie de campo de concentración donde iban los presos a trabajar en la ampliación del aeropuerto de los rodeos. Estoy hablando de aquella época. Ahora tenemos que esperar a que nos autoricen, pero que además el problema es que las asociaciones no tenemos dinero, no somos millonarios y necesitas subvenciones. Ya. Y claro, te dan unas subvenciones Las que no subvenciones dan. tienen unos plazos. No, y además el problema es que no dan. Es decir, con esas subvenciones, el meter, por ejemplo, en el tema de los rodeos, meter un georradar cuesta lo mismo de 14.000 euros, que es lo que nos da el gobierno de Canarias. Vamos, que es una trampa al final. Como ustedes comprenderán, es decir, es retrasar las necesidades que hay de seguir buscando. O, por ejemplo, el Barranco del Hierro, que es una cosa que nos preocupa. Yo, es que a lo mejor estoy No, hablando yo mucho. estoy encantado, vamos. Mira, el Barranco del Hierro. El Barranco del Hierro es, que es lo que nosotros tememos, y queremos que lo declaren lugar de la memoria. Porque en la zona del Barranco del Hierro, para la ley estaba la refinería. En cuanto quiten la refinería, es capaz que empiecen a hacer los mismos edificios que tal. Eso pasó con Faife. Faife fue un campo de concentración. Pero hoy en día, aquello que es la Avenida Reyes Católicos está lleno de edificios. Claro. Y una vez un arquitecto, en una reunión que tuvimos, que fue un acto nuestro, nos dijo, si ustedes supieran lo que hay debajo, Que claro, imagínate en Santa Cruz que tienen que levantar una estrace para encontrar a alguien. ya me dirás. Posible. No, pero puede haber. O por ejemplo, Paso Alto. Eso te estaba preguntando yo, o sea, eso lo tenía también apuntado porque Paso Alto está ahí en la misma avenida, ahí como bajando unas escaleritas y claro, la gente lo ve desde arriba y piensa, pero eso que será unas catacumbas, pero, o sea, es muy heavy. Es que el tema de Paso Alto, como dices tú, es heavy. Vamos a ver. Paso Alto, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz y el alcalde de Santa Cruz es declararlo, es decir, cedérselo en uso a lo de la gesta de 25 de julio. Esos señores que se visten de rojo para defender Que hacen el el honor. teatrillo. ¿Eh? Los que hacen el teatrillo. Efectivamente. Entonces, nosotros lo que hemos pedido es, oiga, Paso Alto fue un campo de concentración, estuvo el gobernador civil, estuvo el alcalde, estuvieron gente detenida. Y lo que le estamos pidiendo ahora al Ayuntamiento de Santa Cruz es que eso tiene que ser un lugar de la memoria, pero que además tiene que haber un espacio dedicado a informar Total. a los vecinos y a Es los que eso ciudadanos. no se sabe lo que es ahí. Claro. Que eso Aquí- pasa totalmente no, pero que desapercibido. aquello era una cárcel. Los zonas no son cárceles. Entonces, claro, problemas muchos. Voluntad también tenemos, ¿eh? Con nosotros no va a poder. Pero, o por lo menos vamos a intentar que no puedan. Sí, como les digo eso, les digo muchas más cosas. Es decir, no hay voluntad. Es decir, cuando te encuentras con un muro, cuando encuentras un estudio tan importante como el que hizo Maisa Navarro, la catedrática, en la que estaba todo perfectamente estudiado y preparado, y ahí está. Los intereses ocultos. No, al pero final. es que además encima te dice, porque cuando se hace la ley de memoria histórica se crea una cosa que se llama comisión técnica. Se supone que es asesora, en la que estamos nosotros las asociaciones. Pero por mucho que les digamos, entonces te dicen, no, es que hay que pararlo. Y entonces un día ¿Y le quién lo dije, paga? Claro, eso es como ahora mismo aquí Lo pagan ellos. llega un señor y pone una cuenta aquí en la mesa y ¿quién la paga? ajá, lo tiene que pagar el gobierno, hacerlo. Vale, vale. No, claro, pero es que lo que ellos dicen es, mira, lo que ellos dicen es, hay que hacer unos arreglos técnicos. Vamos, técnicos, Que no les gustó cómo quedó. desde el punto de vista administrativo. Sí. Y en esa reunión, en esa comisión técnica le pregunté, pero bueno, ¿lo van a paralizar? ¿Lo van a revocar? Me dijeron que no. A los 3 o 4 meses estaban hablando de que iban a revocarlo. Pero por Carlos, también te digo, o sea, las fotos, si pueden buscar las fotos del catálogo, o sea, es que es como un álbum de fotografías de estos antiguos y es así. Sí, O sea, es que es tremendo verlo. Yo no, lo había pero visto. el catálogo es inmenso. Agüita. Son muchos tomos. Tremendo. Pero estamos pendientes ahora, la comisión técnica, que se nos informe del catálogo completo y ver lo que han hecho.
Porque claro, a mí esto de las cuestiones administrativas, que son las que hacen que hay que hacer unos cambios en la administrativa, yo no me lo creo. Vamos, venga. Entonces, es una lucha constante, pero nosotros seguimos. Oye, Mercedes, y Dime. siendo de aquí de Tenerife, la asociación, ¿cuál crees tú o cuál creen ustedes que es lo más flagrante? O sea, la exaltación al régimen o al golpe que hay aquí en Tenerife más flagrante, más, ¿cómo te digo?, que impacta más. El monumento a Franco, evidentemente. Es decir, es que estás haciéndole un honor y una distinción a un golpista y un asesino. Y claro, entonces, ¿con eso qué hace? Aparte de la cantidad de personas que todavía están desaparecidas y que no hemos encontrado. Porque aquí, en Tenerife, por ejemplo, se los digo, en Tenerife, como los tiraban, es más difícil era porque los tiraban al mar. Al mar, claro. Claro. Y entonces, claro, pero bueno, hay que seguir. Pero claro, hay que seguir obligando a las autoridades responsables, en este caso los ayuntamientos, a cumplir con la ley de memoria histórica. Hay una cosa que sí quiero decir y acabo, porque no los voy a volver locos. Vamos. La ley de la época, la ley de memoria histórica, la de La Zapatero, 2020. la de Zapatero. El dinero de las subvenciones para la búsqueda de localización se le entregaba a las asociaciones. Las asociaciones las ejecutábamos y las justificábamos, lógicamente, ante el ministerio. Ahora resulta que el ministerio el dinero se lo da a los ayuntamientos y a los cabildos. Y dependiendo de la ideología de los ayuntamientos y de los cabildos, Pero que eso no tiene se sentido. ejecutan o no se ejecutan. Claro. Es que no tiene sentido. No, es que tendría que, yo creo en mi opinión, es que tendría que ser de la misma manera que antes. Es decir, el ministerio saca una convocatoria para hacer los estudios y la búsqueda de localización y con las asociaciones y subvencionan esto. Y después nosotros hicimos un proyecto de aquí de Tenerife y nada, y no pagó el ministerio, se justificó y se trabajó. Pero si se lo da a los cabildos y al ayuntamiento, depende del que esté gobernando. Claro. Y ahí se quedan esos fondos. Para irse al Ventorro, a lo mejor. Más o menos. Comerse una lubina a la sal. Sí, más o menos. Mercedes Pérez Schwartz, muchísimas gracias por haberte sentado aquí este ratito, de verdad. Gracias a ustedes. Mercedes, ¿te vas a ir o te vas a quedar por aquí un rato? ¿Por qué? Porque es que quiero tu número. Uy, ¿Te lo doy? No, porque, a ver, yo parece que soy farandulero, pero soy periodista, ¿vale? Soy una persona seria. Entonces me gustaría tener tu contacto tuyo. Te lo doy Vale. en el díptico nuestro. El díptico que hicimos lo tiene. Vale, Yo te lo doy estupendo. después. Vale, estupendo. Pues nada, oye, encantado, Mercedes, muchísimas Mira, estoy gracias. helada. Pues, y mire yo. Bueno, es que tú te creías que venías al trópico. No, tengo ahí una chaquetita, pero me parece como muy gorda, ¿no? Oye, Mercedes, muchísimas gracias, Muchas gracias. representante. Encantada y les agradezco que A difundan ti. el trabajo de las asociaciones. A ti. No solamente las nuestras, sino las demás. Muchas gracias, Mercedes. A ustedes. Gracias. Bueno, Dailo, igualmente. ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo estás? Bien, siéntate. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos con Dailos Daniel González, concejal de fiestas, de mujer, de igualdad y de LGTBI QA+. O no sé si es QA+, es I+, o QA Plus. QA+, ¿no? Has dicho muy bien. Muy bien. Mira que no saberlo. Bueno, yo tenía por aquí para comentar la noticia. Esto es, claro, o sea, ya lo dijimos al principio. Esto es comentar noticias, comentamos la actualidad. Y claro, actualidad. Está ocurriendo. Actualidad aquí del municipio. Encontré esta noticia que da como en todas las áreas de su concejalía. No sé cómo muy bien cómo lo hicieron, pero da como en todas, ¿no? Da en fiestas, da en igualdad, da en el obispado y la esclavitud del Cristo de la Laguna maniobran para seguir vetando a las mujeres. Las instituciones recurren ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una sentencia del Constitucional que obligaba a la hermandad a acabar con el veto femenino. Ya parecía que esta hermandad sí podría acoger en su seno a las hermanas y parece que no. Efectivamente, han recurrido y han admitido a trámite este recurso, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros esperamos que también el Tribunal Europeo pues dicte y reconozca ese derecho, ¿no? Como no puede ser de otra manera, a las mujeres a participar también en esta hermandad, ¿no? En esta esclavitud del Cristo, porque, bueno, pues ellas también tienen derecho, ¿no?
Dailo, 50 años de libertad. También de libertad en cuanto a los derechos, lo decía antes el delegado del gobierno, de la mujer, y también en cuanto a los derechos LGTBIQA+. No sé qué valoración haces. Me gustaría como que hicieses dos, de mujer y del colectivo queer. Pues está bien que me lo preguntes porque, claro, son dos colectivos dentro del LGTBIQA+, pues muchos colectivos, ¿no? Pero sí son dos colectivos, dos grandes colectivos que sufrieron mucho durante la dictadura. Yo, afortunadamente, no tuve que vivirla tal cual, pero sí a través de mis abuelos, de mis padres, ¿no? Los saludo porque realmente la educación, obviamente, en nuestros colegios, en nuestros institutos, pues es muy importante, pero también la educación que todos hemos mamado, mal dicho, en casa, es muy importante. Por tanto, recordar a todas esas víctimas, a más de 140.000 personas que fueron asesinadas durante el franquismo, son más de 6.000, si no me equivoco, las fosas comunes que se encuentran, que eso es una fosa por cada 3 municipios, que sabes que no es baladí. Fueron 21.000 personas las que se encarcelaron en centros como uno que nos queda muy cercano aquí, como el de Tefía, ¿no? Personas homosexuales que se encarcelaron en estos centros y hay que decirlo hoy en día, ¿no? Parece que los pibes y las pibas no se dan cuenta de esto. Lo llevamos diciendo toda la tarde, desde el propio delegado del gobierno hasta Mercedes, ¿no? También. Y no sé de qué forma podemos hacérselos llegar. Esto es una buena herramienta, ¿no? Tiene que hacer TikToks. También hay que hacer muchos TikToks. Hay que hacer TikToks. La izquierda está llegando tarde con las redes sociales. Sí. Sí, sin duda tenemos que hacerlo, ¿no? Nosotros lo decimos gracias a todo el equipo de la concejalía, ¿no? Porque intentamos llegar a todos los públicos, a los niños, a las niñas. De hecho, si se van a la campaña que hemos preparado desde el Consejo de las Mujeres para el 25N, durante todo este 25N, lo presentábamos el otro día, y es no seas NSP, ante la violencia machista actúa, ¿no? Cuando lo estábamos discutiendo en el Consejo de las Mujeres, este lema, ellas tenían claro que querían llegar a la población juvenil, ¿no? Porque veían lo que estamos hablando. Un helicóptero. Para los escuchantes de podcast, me acaba de impactar una polilla en la cara. ¡Wow! Es Paquito, ¿eh? A lo mejor es Paquito. Dios mío. Reencarnado. Qué va, qué va. Oye, pero mira, ahora tienes un polvito aquí, súper mono. Era- Highlighter. Sí, irme a hacer un rezado. Era una polilla homófoba. Agüita. Perdón. Bueno, pues mientras estábamos discutiendo este lema en el Consejo de las Mujeres, a las cuales agradezco que sean bastante participativas, ese consejo fue como de 2 horas, ¿eh? Bueno, pues yo propongo esto, la otra, lo otro, y llegar a un punto, ¿no?, en común, que salió ese, no sea NSP. Yo no sé si aquí saben lo que es NSP. ¿Qué Yo significa? no. Sí, Yo no viejo lo ya. sabía. No, yo estoy mayor ya. No. Chico, es como pues una persona. No, es. Yo pensé que era como el acortado de subnormal. No, bueno, de los videojuegos, los NPC. NPC. Ah, Sí. Claro, vale, los vale, NPC vale. de los Ah, videojuegos. vale. NPC, una persona que prácticamente es como un jugador que no Sí, hace sí. nada, ¿no? De estos típicos que están ahí, que salen en el juego, pero que no son protagonistas, que no son, Sí, ¿no? sí. No Pues- playable character. No, Efectivamente. Idiomas, cariño. pero perdona. Que nos Hombre. estaba ocultando. Pero ha tenido un gran impacto, ¿entiendes? Muchísimas personas de Santa Cruz, eso está en el tranvía para abajo y para arriba, ¿no? Está en las vallas publicitarias que ve muchísima gente. Y mucha gente nos escribe, oye, ¿pero qué era esto? Tuvimos que sacar una nota explicando qué era NPC, ¿no? Pero eso era lo que ellos querían, ¿no? Y creemos que ese trabajo colaborativo pues salen campañas pues tan importantes como esta, ¿no? Por lo menos para nosotros y para nosotras lo ha sido, y estamos muy orgullosas de ello. Y de igual forma, a través del Consejo LGTBI, pues creamos también nuestras campañas para durante todo el año, obviamente. En el mes de junio, julio, ¿no?, cuando celebramos el orgullo, pues tenemos mucha más presencia, pero nosotros desarrollamos actividad durante todo el año. Eso es algo que ellas han querido hacer. Aquí tenemos presentes a Libertrans, por ejemplo, y ellos lo dejaron muy claro, ¿no? Ellas la dejaron muy clara,
que querían hacer actividad durante todos los meses. Porque es todos los meses cuando hay que concienciar a las personas. Claro, que no solo es el verano, es Exacto. junio, julio. Mira, es que eso Ni en la de- fecha señalada. eso de tener Correcto. a todos los mariquitas, a todas las lesbianas. Hacinados, esperando verano. O sea, dentro de un armario y ya cuando estás escuchando el It's Raining Men, que llega el orgullo, sacarlos, quitarlos el polvo y que se pongan a desfilar, ¿sabes? Como si fuesen, al final es bastante ofensivo para nosotros porque es como, bueno, el orgullo, venga, pues que salgan y que hagan lo suyo, ¿no? Y que se pongan pluma y no sé qué, y termina, y venga, para adentro otra vez. Pero yo creo que sí es verdad que lo que dices, que esa programación desde la política tiene que ser algo transversal, ¿no? Porque puede estar, yo qué sé, es que pueden ser un acto como este, por ejemplo, y podría haber representación, o puede ser un acto deportivo que haya representación también. O sea, tiene que ser transversal en todas las áreas. Efectivamente, y de esa forma lo hacemos. De hecho, ayer teníamos una reunión con un colectivo LGTBI, QA+, importante, que hablaba sobre el deporte, ¿no? Y nos reuníamos, el concejal de deportes, yo en este caso, y queremos llevar un proyecto sobre esto. Otra de las cosas importantes que hemos hecho para llegar a los jóvenes desde el colectivo LGTBIQA+, es un diagnóstico en los institutos, un diagnóstico de la realidad de esas situaciones que se encuentran los chicos y las chicas en el instituto, situaciones homófobas, muchísimas. Y vamos a dar muy pronto esos resultados y desgraciadamente no son nada buenos, pero también estamos preparando ese plan de acción, por lo menos en nuestro municipio, que es el ámbito que a nosotros nos compete ahora mismo, pues vamos a preparar, estamos en ello, preparando ese plan de acción para poder llegar a concienciar sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestras personas más pequeñitas que también están recibiendo esos discursos que parece que están, ¿no?, como súper maquinados. Escuchas una y otra vez lo mismo. En todos en TikTok, en el Instagram, ¿no? El Facebook ya no, porque Facebook es más de época... Sí, ya está, ya es como de- Antigua. Señor, ¿no? Pero mira, hablando de TikTok, me viene muy bien porque, bueno, secretario de comunicación de Se Acabó la Fiesta, Vito Quiles. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Nosotros somos un podcast de Santa Cruz, ¿vale? Los tres somos Que de quede Santa Cruz. claro. Que quede claro. Estamos aquí en la laguna y estamos encantados con este fresquito, porque es verdad que Santa Cruz tarda más en llegar, pero nosotros somos de Santa Cruz. Y a ver, es que la laguna lleva una rachita, Dailo, porque vino el señor Chaguito Abascal. Sí, Se vino por aquí, se paseó por aquí y después... Buen chaleco, ¿eh? Al rato, buen chaleco. Subida al baifo. Seguro que llevaba una antibalas debajo por si Seguro acaso, porque la lió. Qué tío. Y después vino, como digo, el secretario de comunicación de Se Acabó la Fiesta, Vito Vito Quiles. Quiles. ¿Qué ocurre en la laguna? Está de moda entre los fascistas. Dailo. Ellos ¿Qué quieren- pasa? Les gusta la humedad. Es que yo a lo mejor, como vivo en Santa Cruz, no me entero. Casi Pero- no huele a cerrado. Pero mira cómo salieron también. Total, salió escarmentado también. Entonces, bueno, que vengan. Al fin y al cabo, bueno, la gente, yo creo que lo que fomentamos nosotros es ese pensamiento crítico. Y así se fueron, como decía. Justo entré, yo no sabía ni que venía, pero estaba saliendo del ayuntamiento y fui de una reunión y fui hacia el Hotel Nibaria a tomarme un cortado. Y yo digo, ¿esto qué es aquí? Había unos gorilas por fuera. Digo, ¿esto qué es? Entré y estaba este hombre tomándose Anda. algo allí con uno de los representantes que desgraciadamente también tiene nuestro ayuntamiento Ya. de Vox. Tenemos dos, bueno, uno y a otro menos mal. El pobre que se fue. Y No, que pero se esa gente no mejoró, va que mucho está- por allí, ¿no? Está muy malito ahora, pero que salió de Vox y ahora solo les queda uno, menos mal. Pero van mucho por allí. ¿Cómo ¿Por el que van mucho por allí? ayuntamiento? No, hombre, no. ¿A los plenos? Y ya está. Sí. Pero media hora, ¿no? Solo. No, Luego el bocadillito y el cortado y ya está. Y para casa. Ellos madrugan porque les gusta la España que madruga, pero madrugan para no hacer nada. No, para echar la siesta luego a las 12, claro. Va a ser pilates. La Bueno, siesta, no tiene pinta tampoco. la siesta del borrego, Claro. que es la de como entre las 12 y las Claro, la claro. 1. Echan ahí un Un pacharán y una siesta. Pues Dailo, muchísimas gracias. Yo no sé qué más decirte, no sé si tienes algo más que decir. No, yo agradecerles a ustedes también por estar presentes en La Laguna, aunque sean de Santa Cruz. Nosotros los apoyamos con mucho cariño, de verdad. Suban todas las veces que quieran y disfruten a partir de la próxima semana Ay. de toda la Navidad también, por Ah, es supuesto. verdad, ¿cuándo es? El 28 es el encendido,
el 29 la noche en blanco y a partir de ahí arrancamos sin Fanfarria, parar. fanfarria. Madre mía. Se te viene una semanita ahora. Sí, sí, bueno, ya complicada. la estarás viviendo, ¿no? Ya lo estamos viendo, sí, sí. Pues Dailo, muchísimas gracias, concejal de fiestas, de igualdad, de mujer y de el colectivo LGTBIQ+ del Ayuntamiento de La Laguna. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Santiago Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, ¿Qué ¿qué tal? tal? De espontáneo, porque me ha apuntado. Estupendo. y yo no me he Pero apuntado. mejor así, Estupendo. como nosotros, improvisando. Claro, nosotros hemos dicho que somos un podcast de arte y cultura, pero también, claro. Y humor, y humor. Pero es que, o sea, lo que a nosotros nos va es el humor y la provocación. Vale. Ya ha visto cómo le hemos preguntado por el fiscal general del Estado al delegado del gobierno. O sea que, claro. Yo tengo una confesión. ¿Qué? Que antes estaba el señor Santiago. aquí, ¿Quién? ¿Qué señor? él. Ah, sí, Santiago. Sí, estaba aquí y claro, lo vi así de pasada y como va de verde y con una gorra, pensé que era un militar, en plan, que no venían a hacer un atentado Ya aquí. ya han llegado, ¿no? Sí, estaba un poco tenso, pero ahora ya lo veo que está... Déjenme contarles lo que yo quería contar y por eso soy espontáneo. Adelante, Santiago Pérez. Y estos días hay mucha gente que hace sus recuerdos de cómo estaba hace 50 años. Y yo quiero contar los míos. Vamos a ver, yo hace 50 años no había cumplido 21 años, tenía 20. Iba a empezar los estudios de quinto curso de la licenciatura de Derecho, es decir, estaba a punto de ser licenciado en Derecho. Era un activo militante antifranquista. Nosotros, los antifranquistas izquierdistas, combinábamos los cauces ilegales con la legalidad que se iba abriendo y era el delegado de la Facultad de Derecho, el delegado de los estudiantes de la Facultad de Bello. Pero al mismo tiempo era el responsable de una organización muy combativa, muy izquierdista que se llamaba OPI, de la que formaban parte personas pues, como Francisco Tobar, Julián Ayala, el periodista, Andrés Doreste, en fin, una organización muy activa. Y Antonio González Ramos, el trabajador al que asesinó Matute, pues prácticamente por estas fechas, hace 50 años. Bien, pues la dictadura acababa de aprobar en agosto de ese año un llamado decreto ley antiterrorista, que en realidad estaba pensado para limpiar el terreno de la oposición más combativa ante la decadencia ya inocultable, el declive físico del dictador. Y una de las medidas que ese decreto antiterrorista autorizaba era que si te detenían, la policía te podía tener hasta 10 días en los interrogatorios antes de pasar a disposición judicial. Y eso no era resistible, no era resistible. Bien, y el propio decreto penalizaba a quien hiciera propaganda contra el decreto. Es decir, te podían aplicar el decreto no porque fueras terrorista, sino porque te atrevieras a hacer propaganda contra aquel decreto. El único grupo que hizo propaganda contra aquel decreto en Canarias fue el nuestro, Oposición de Izquierda, OPI se llamaba. Estuvimos repartiendo por ahí un panfleto en el que analizamos esto que acabo de comentar. Y los que nos quedaban los lanzamos en el Festival de los Sabandeños del Cristo. De tal forma que yo coordiné aquel llamamos comando y le dije a los compañeros, cuando el Fidio diga, con esta canción nos despedimos, entonces. Bueno, aquello fue como una lluvia de panfletos. El panfleto está archivado en el archivo de la universidad actualmente, aquel panfleto. Y uno de los panfletos cayó así como si fuera una palomita en la silla donde estaba sentado el gobernador civil franquista. Al cabo de unos días, la Brigada Político-Social inició una operación para detenernos a 3 personas al mismo tiempo. Uno era Julio Trujillo Ascanio, un chico de Liga Comunista, gomero, pariente de nuestro compañero Ascanio, del Ayuntamiento de La Laguna, Rubén Ascanio, Julio Trujillo Ascanio. Otro era Arcadio Díaz Tejera, hoy magistrado en Gran Canaria, y el otro era yo. A ellos 2 los detuvieron y yo me escapé por metros, porque la policía pensaba que yo vivía en casa de mis padres. Y yo hacía mucho tiempo que no me quedaba por las noches allí, por razones de estricta seguridad. Pero llegaba todos los días espartanamente a casa de mis padres para cambiarme e irme a clase a la facultad. Y un día que llegué, me encontré los coches camuflados de la policía cuyos modelos y matrículas conocíamos nosotros por razones de seguridad. Arriesgábamos mucho, pero éramos muy estrictos en cuanto a nuestras medidas de seguridad y a nuestro régimen de vida. Entonces me escapé y
hubo una persecución, luego registro de mi casa, orden de búsqueda y captura, que duró prácticamente 15 días. Fue desde el 19 de septiembre al 1 de octubre, donde a mí me pudieron sacar en un avión sin pasar por la terminal y con un billete a nombre de otra persona. A partir de ahí me fui a la península. Imagínense qué tristeza para un chico de 20 años que se va y piensa que probablemente no podrá volver nunca a su tierra. Porque no es el emigrante que se va, que eso es terrible, pero con la idea de hacer algo, de ahorrar, de poder venir, formar una familia, en fin, o ayudar a la suya que se queda aquí. La sensación de que te ibas y no sabías. Entonces yo estaba, cuando murió Franco, viviendo en un barrio de Barcelona, Virrey Amat, en una casa alquilada a nombre de otra persona. Al final, la oposición democrática tenía sus contactos, sus conexiones, y una persona legal, digamos, sobre la que no había ninguna sospecha, alquiló una casa en la que uno vivía enclaustrado, como si fuera un monje, a ver qué ocurría. Cuando mataron a Antonio González Ramos, el enlace de nuestro grupo con aquel colectivo obrero era Fernando Rodríguez Junco, de los Rodríguez Junco de La Laguna, y él salió de aquí porque corría un inminente riesgo de que le pudieran detener. Y Fernando quería pasar a Francia porque tenía una hermana trabajando allí en Iberia, Anielka Rodríguez Junco, y yo le facilité los contactos que me los habían proporcionado a mí, vamos a decirlo así, izquierdistas catalanes, y él pasó a Francia. Pero yo qué iba a hacer en Francia, y me quedé. Y volví el 20 de diciembre volví porque yo estaba conminado a entrar en el cuartel por mi quinta y estaba ya encausado por el Tribunal de Orden Público. Y yo no quería que se sumara a un proceso ante el Tribunal de Orden Público, un proceso ante la jurisdicción militar por prófugo. Bueno, pues esta historia, estas cosas, esto no tiene nada de heroico, nada de heroico. Bueno. Esto es un ejemplo de lo que le ocurrió a muchos jóvenes de mi edad. Insisto, no había cumplido 21 años, porque luchábamos por la libertad y por los derechos sociales. Esto es lo que nos identifica a la gente de izquierdas. Este binomio libertad-derechos sociales para nosotros es indisociable, porque es la forma en la que la gente sea efectivamente libre. Artículo 9.2 de la Constitución. Los poderes públicos deben remover todos los obstáculos para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas entre las personas y en los grupos que se integran. Bien, pues esto es parte de esa historia. Eso luego ocurrió que después de venir del cuartel, donde fui un soldado raso, me llamaron nada más llegar, yo era ya licenciado en Derecho, tenía 21 años, me mandaron a la Sierra de Ronda, un regimiento específico, un licenciado en Derecho que además era un atleta, yo era el base titular del Canarias de baloncesto en la última temporada antes de todo aquello, pero a mí no me querían, bad boys, y me tuvieron de soldado raso en la Sierra de Ronda, en un ambiente frío, distante, pero tengo que reconocer respetuoso. Ya estaban empezando a cambiar las cosas, había un nivel de incertidumbre. Y quiero terminar, porque les quería contar esta pequeña parte de la historia. Luego yo he tenido una larga singladura política y les quiero contar solo dos cosas. La primera, que cuando yo me hice cargo de los hospitales, la red hospitalaria del Cabildo Insular de Tenerife como vicepresidente, yo tenía 28 años, todavía las personas que no tenían un trabajo y estaban dadas de alta en la Seguridad Social solo podían recibir asistencia sanitaria en los ambulatorios, a cargo de los ayuntamientos. Y en los hospitales si se inscribían en una cosa que se llamaba el padrón de beneficencia, que era para los pobres. Esta es la España de la desembocadura del franquismo. Y la otra es que me tocó, vueltas de la vida, ser el ponente hace muy pocos años de la Ley de Memoria Democrática en las Cortes Generales, en el Senado. El ponente del Partido Socialista, hace apenas 3 años fui yo. Y frente a aquella ley se presentaron 500 enmiendas del PP, de Ciudadanos y de Vox. De Ciudadanos. Y yo les dije desde la tribuna, si todas estas enmiendas se aceptaran, tendríamos que hacer un ejercicio de imaginación legislativa que proponía durante la Segunda República el gran Jiménez de Azúa. ¿Qué ocurriría? Pues que la ley que se iba a aprobar no era una ley de memoria democrática, sino de exaltación de la dictadura. Fíjense ustedes que una de las cosas que se oponían era a que se revocaran los títulos honoríficos que el franquismo entregó a verdaderos asesinos. Mola, Queipo de Llano, eran duques, marqueses. Se oponían a que se revocaran esos títulos. Esta es la España que hemos vivido. Y es una España que, porque el franquismo era un régimen asesino. Yo no estoy hablando de lo que ocurrió en la Guerra Civil,
que hay un otoño y un invierno caliente, el del 36, donde el gobierno de la República se viene abajo y aquel vacío lo cubrieron los grupos revolucionarios. Pero es que el bando de los generales alzados contra la República tenía como orden ejercitar la violencia al máximo. Hay una orden, la instrucción, primera instrucción del que llamaban el director, el general Mola, antes de que Franco se hiciera cargo de esto, a los que estaban ya conjurados para alzarse contra la República, en la que ordena que hay que emplear desde el primer momento la máxima violencia. La máxima violencia. Pero es que termina la guerra. Y al terminar la guerra, el régimen franquista quería exterminar a media España. Uno puede pensar, bueno, pues en la guerra se cometen excesos, crueldades, asesinatos de parte y parte, aunque el bando de los generales alzados era una estrategia militar. Bien, pero es que después de la guerra pretendieron exterminar a media España. Y este es el origen del franquismo. Y el franquismo, por mucho que se sustentara la fuerza militar de los alzados contra la República, no era un régimen que se mantuviera solo. Era un régimen al que mantenían porque se beneficiaban de él los sectores económicos y sociales privilegiados de este país. Un régimen dictatorial no se puede mantener, decía Carlos Marx, solo sobre la fuerza de las armas, de las bayonetas, todos los días. No se puede estar, eso dura un tiempo. Aquel régimen se sustentaba porque tenía apoyos sociales entre los sectores más influyentes, más poderosos, entre los poderes económicos, la jerarquía eclesiástica. Esta historia de que un genocida como Franco, la jerarquía eclesiástica lo entrara en las iglesias bajo palio, es una cosa que a cualquier persona de convicciones cristianas, que tenga algo que ver con los mensajes originarios del cristianismo de Jesús de Nazaret, le tiene que repugnar profundamente. Bueno, estas son algunas de las cosas que yo quería contar. Me apunté como un espontáneo que se lanza al Eliodoro Rodríguez López. No, estupendo, Santiago. Además, yo creo Semilla. yo creo que a todos los que estamos aquí, seguramente los que nos estén viendo, les habrá parecido un apunte biográfico sin duda con muchísimo valor. Nada, yo creo que, o sea, ya podemos dejar a esta gente irse a su casa, ¿no? O sea, yo creo que este es el broche de oro, ¿no? Esta anécdota, yo creo que para despedir este capítulo especial de Ambrosía. Santiago, muchísimas gracias, de verdad, por compartir tu experiencia y sobre todo por la lucha. Gracias por la lucha y gracias por ser un punta de lanza, de verdad. Déjame contar una cosa. Ayer almorcé con la catedrática de Derecho del Trabajo. Almorzamos juntos en homenaje a una compañera y me contaba que recordaba cuando yo les expliqué en la Facultad de Derecho las instituciones de la Roma antigua. Y yo le pregunté, no lo voy a decir ahora, ¿tú qué edad tienes? Y Margarita Quintana me dijo la edad que tenía. Yo le llevo 3 años, pero yo fui profesor de ella y de toda esa generación en la Facultad de Derecho. Porque nuestra generación, muchos hemos vivido muy intensamente todo, muy intensamente. Y es esa generación, heroicidades ninguna, heroicidades las de los trabajadores que se revolvían contra el franquismo desde la precariedad de su situación social, porque la gran quiebra de la dictadura fue, en mi modesta opinión, la estrategia de comisiones obreras. Comisiones obreras alentada por el Partido Comunista de España. Yo nunca formé parte del Partido Comunista, pero tenía una estrecha relación con sus militantes y con sus dirigentes. Las comisiones obreras participan en las elecciones sindicales al sindicato obligatorio, la Confederación Nacional de Sindicatos, CNS, donde el franquismo obligaba a estar afiliados a trabajadores y empresarios al mismo tiempo, sindicato vertical. Bien. Ocurre que comisiones obreras, sindicato unitario, clandestino, logra copar casi todos los puestos, como nosotros hacíamos para los puestos de delegados en la facultad. A partir de aquel momento, el sindicato ya no le servía a la dictadura ni a los empresarios que se beneficiaban de la dictadura como un instrumento para amordazar a los trabajadores, para evitar las luchas de los trabajadores. Y en los últimos años de la dictadura, las huelgas crecieron exponencialmente. ¿Por qué? Porque la herramienta que tenía la dictadura para amaestrar a los trabajadores sin tener que usar la violencia todos los días, que era su organización sindical obligatoria, había quebrado por dentro. A partir de aquel momento, la dictadura empezaba a no ser un sistema político rentable para aquellos que se habían beneficiado de la dictadura.
que era el gran empresariado, el gran capital. En fin, todos estos fascismos hablan de la patria para esconder los intereses que realmente representan. Y entonces el franquismo empezaba a ser poco rentable. Tenía sus instrumentos de represión intactos, un ejército completamente depurado por la dictadura y unas fuerzas y cuerpos de seguridad que no les cuento. La Brigada Política Social era una banda de pistoleros al servicio de la dictadura. Pero como sistema político ya no le servía a sus grandes beneficiarios para amaestrar las reivindicaciones y la exigencia de derechos de los trabajadores. Y en mi opinión, la gran quiebra de la dictadura viene por ahí. Cuando ahora se dice que la democracia la trajo, en la llegada de la democracia todas las aportaciones fueron importantes, no hay que devaluarlas. Desde la del monarca, porque lo fue, hasta las de los que acordaron un espacio de convivencia procediendo hasta de la propia dictadura, y la izquierda, que tuvo la lucidez de ir a crear un ámbito de convivencia, de paz y de libertades. Pero en mi opinión, el gran detonante de la crisis de la dictadura fue la estrategia de Comisiones Obreras cuando decidieron participar en las elecciones sindicales, copar el sindicato y bloquear esa maquinaria de domesticación que la dictadura necesitaba. A partir de ahí, los últimos años de la dictadura fueron años de huelgas descontroladas, sobre todo en las grandes zonas industriales de España, huelga de la SEAT, huelga en el sector automovilístico, y ya ese sistema no resultaba rentable. En mi opinión, y quiero decirlo hoy porque estos días oye muchas cosas, el gran detonante de la crisis de la dictadura fue la oposición del movimiento de los trabajadores, liderada, porque hay que decirlo, por el Sindicato de Comisiones Obreras, del que yo fui luego varios años abogado. Gracias, Santiago. Perdonen, en fin. Nada, quería terminar simplemente con, bueno, que me la estoy viendo, me la estoy empezando a ver, llevo 2 capítulos, Anatomía de un instante, que recoge muy bien, ¿no? Como ese, lo que tú decías, a partir de aquí, ¿no? Lo que sucede, el libro, no me lo he leído, pero la serie me está dando ganas de verme el libro. Y bueno, esto es como la continuación, ¿no? A partir de aquí, que ocurre Adolfo Suárez, Juan Carlos, Bumbó, hay un lío ahí de poderes que si se pueden ver Anatomía de un instante está bastante bien. Chicos, ¿algo? No. No. Si quieres te recomiendo lo que estoy viendo yo. A ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Por Pues mira, la curiosidad? tercera parte de The Witcher. Ah, Está muy bien. bien, muy bien. Muy, Sí, sí, muy, muy muy acorde histórico para hoy. también, ¿no? Muy bien, Alejandro, muy bien. ¿Algo histórico no? No. No, nada. Kevin, Yo no, yo Nada. me quedo a oscuras en mi cuarto y Sí. cierro los ojos. vale, pero... No. Vale. Estoy totalmente plano. Pues muchísimas gracias, esto ha sido Ambrosía Especial, 50 años de libertad, Islas de Libertad. Muchas gracias a la comisión de los 50 años de libertad en España, puede ser, de la delegación del gobierno. Oye, tengo que decirlo, se ha quedado el delegado del gobierno hasta el final, no lo esperaba, pensé que iba a salir corriendo. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Chao, chao. Niños, muchas gracias. Nada.